Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Vivimos en una sociedad agitada, convulsa, que nos obliga prácticamente a llevar un estilo de vida agitado, en el que no paramos ni siquiera un minuto. Y estamos tan metidos en este ritmo frenético de la sociedad que cuando incluso tenemos un momento para nosotros mismos, no lo disfrutamos porque creemos que supuestamente tenemos que hacer algo más provechoso, porque creemos que si más producimos, más valemos. Sin embargo, hoy quiero invitarte para que no te dejes arrastrar por ese ritmo frenético de esta sociedad. Que por el contrario, hagas una pausa, reordena tus prioridades y procura tu paz interior, que es fundamental para tu bienestar y para tu felicidad. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 13 del 16 al 20. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Hay que ubicarnos en el contexto de este texto para poder entender qué es lo que hoy Jesús nos está enseñando. Muy sencillo. Jesús lava los pies a sus discípulos. Y a partir de este gesto de amor, como también de gran humildad, Jesús da una enseñanza poderosa a sus discípulos como también a nosotros que somos la iglesia, los que hemos creído en Él y los que estamos caminando con Él. La Biblia nos dice que sabiendo Jesús que había llegado la hora en que tenía que salir de este mundo para ir al encuentro con el Padre, sabiendo que ya Satanás había entrado en el corazón de Judas para traicionar a Jesús, para entregarlo, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, ¿qué hace Jesús? Repentinamente se levanta, se ciñe una toalla a la cintura, toma un recipiente, lo llena de agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos y luego a secárselos con la toalla que se había ceñido a la cintura. Sabemos que Pedro al principio resistió esta acción. Él no podía entender cómo Jesús, su Señor, le iba a lavar los pies. Eventualmente Jesús le deja saber que era necesario que lo hiciera, porque si no, no tendría parte en él. Pedro accede. Pero al final de esta acción poderosa, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Y la leemos en el versículo 12. Después de lavar los pies, Jesús volvió a ponerse la capa. Se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿Entienden ustedes lo que he hecho? ¿Entienden la acción que he realizado con ustedes? Él, siendo el Maestro y Señor, le lavó los pies a sus discípulos. No olvidemos cómo era la costumbre en aquel tiempo. Cuando los invitados regularmente llegaban a una casa, allí había un recipiente con agua para que se lavaran los pies, porque era algo necesario.
ya que los caminos estaban llenos de polvo, la gente usaba sandalias y por supuesto, antes de entrar a la casa, se lavaban los pies. Ahora bien, si el anfitrión tenía sirvientes, uno de ellos le lavaba los pies al invitado. Jesús toma la posición de un sirviente. Toma la posición de un esclavo. Toma el lugar propio, no de los anfitriones, sino de la servidumbre, y lava los pies a sus discípulos. Para enseñarles a ellos, para enseñarnos a cada uno de nosotros, que también nosotros debemos hacer lo mismo. Por eso va a decir Jesús luego, en el versículo 15, yo les he dado a ustedes un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Si entienden estas cosas, va a decir Jesús, y las ponen en práctica, entonces serán realmente dichosos, felices. Creo que aquí hay 3 grandes enseñanzas que nosotros tenemos que entender a partir de este evangelio. Primero, Jesús nos enseña a servir y a servir con humildad. Sí. Tenemos que asumir como propio un estilo de vida que se caracterice por el servicio. A ejemplo de Jesús, que como nos dice el mismo evangelio, y lo leemos en Mateo en el capítulo 28, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por la multitud. Porque nosotros seguimos a un servidor, date cuenta. Seguimos a un siervo, el siervo de Dios. Él se hizo siervo, Él se hizo servidor. Somos seguidores de un gran servidor. Aparte de eso, hemos sido creados para el servicio. Por eso, la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10 nos dice, pues es Dios quien nos ha hecho, es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Hemos sido creados para servir, para hacer buenas obras. ¿Y qué es servir? Servir es ponerse al servicio del otro, es ser de utilidad a la otra persona. Es hacer algo bueno por la otra persona. Esto implica, por supuesto, dejar a un lado el egoísmo, desacomodarnos, pensar en el otro, para ayudar al otro, para servirle. Pero date cuenta que hemos sido creados para esta gran misión, para el servicio. Jesús nos enseña con el ejemplo a servir. Y a servir con humildad, a servir con alegría, con constancia, con perseverancia. Pensemos por un momento, Él siendo el Hijo mismo de Dios, Maestro y Señor, tomó esa posición de humilde esclavo para lavarle los pies a los discípulos. Date cuenta que los discípulos eran personas pobres. Ellos nunca tenían un sirviente que les lavara los pies. Ellos mismos se tenían que lavar los pies. Pero es Jesús ahora el que se los lava. Qué gran ejemplo de humildad y de servicio. Pero hay otra enseñanza más. Y es que para Dios todos somos servidores. Para Él todos somos servidores, independiente de tu posición en tu compañía, en esta sociedad, en el mundo en el que estamos o dentro de la iglesia. Para Dios todos somos servidores. Y estamos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros. Todos somos servidores. Dice la palabra de Dios, y este texto me fascina, porque dice 1 Corintios 12:5, hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor.
Hay diferentes maneras de servir. Sí, tú eliges la forma en que sirves. Todos servimos de una manera diferente, en lugares diferentes, en posiciones diferentes, en labores diferentes, con acciones diferentes, pero todas por encargo de un mismo Señor. Él nos encarga y nos ha encargado a todos a servirnos los unos a los otros. Por eso te ha dado dones, por eso te ha dado cualidades, por eso te ha dado capacidades, por eso te ha dado talentos. No son tuyos, no te pertenecen. Él te los ha dado. Eres un administrador, eres una administradora de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha confiado. ¿Y para qué esos talentos, esas capacidades, cualidades? Para que sirvas, para que sirvamos a ejemplo de Jesús, con humildad. Somos siervos de Dios. Muchos en la Biblia se reconocieron como siervos de Dios. Y esto para nosotros tiene que ser un privilegio, considerarnos siervos de Dios y saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Sí, todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, porque realmente hemos entendido que Él es grande y que también ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. Estoy buscando un texto que está tomado de Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 23, dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Hay que servir a los demás. Y al hacerlo, estamos sirviendo a Cristo. Y Él sabe cómo recompensar a sus siervos. Y no servimos por la recompensa, servimos por amor. Sí, por amor. El servicio brota del amor. Por eso, María es un ejemplo, un modelo de servicio. Date cuenta. Aquí en la tierra, aparte del Padre Celestial, aquí en la tierra, ¿quién amó a Jesús más que María? Piensa por un momento. ¿Quién pudo amar a Jesús más que María, su madre, aquí en esta tierra? Por eso ella es esa servidora por excelencia. Porque quien ama, sirve. Quien ama, sirve. Y al Señor le servimos solo desde una experiencia de amor, de gratuidad. El que no siente amor y no ha experimentado el amor de Dios en su vida, le cuesta servir. Y cuando sirve, cree que es una carga, una obligación. Pero cuando hemos experimentado el amor de Dios y la grandeza, magnitud de su amor, servirle a Él es un privilegio, es una alegría. Qué gozo más grande poder ser siervos de Dios, siervos del Señor. Y finalmente, Jesús dice esta palabra, una vez más se la repito: si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. La felicidad está en servir, ahí está todo. La felicidad está en servir. La felicidad es una palabra que muchos han tratado de definir. Muchas ciencias han tratado de definir qué es la felicidad. Y realmente no han podido hacerlo. Porque la felicidad es un concepto que tiene muchas definiciones. Dependiendo de las personas y el concepto que tengas de la vida, eso determina tu concepto de felicidad. Para algunos quizás la felicidad es tener salud, para otros es tener posesiones materiales. Y hay quienes tienen salud y posesiones y sin embargo no son felices. Sin embargo, Jesús nos enseña el secreto, la clave. Si entienden esto, el servicio, lavarse los pies los unos a los otros y lo ponen en práctica, no es entender, es ponerlo en práctica, serán dichosos. Ahí está la felicidad. Cuando somos capaces de salir de nosotros para ir al encuentro del otro y ayudarle en su necesidad y servirle al otro.
es poner nuestra vida al servicio de Dios a través del otro. Ahí es donde nosotros encontramos la verdadera felicidad. Vivamos y vivamos para servir. Hagámonos siervos, servidores de Dios y aprendamos a lavarnos los pies los unos a los otros. Miremos tantas necesidades a nuestro alrededor y busquemos servir. Tomemos no el lugar del anfitrión, tomemos el lugar del siervo, el que sirve. A ejemplo de Jesús, que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a dar su vida por muchos. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga y nos dé un corazón de servidores para gloria suya. Y que cuando nosotros sirvamos a los demás, la gente pueda ver en nuestras acciones y decisiones una razón más para glorificar a Dios y para estar cerca de Él. Y recibe la bendición hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.